El objeto de nuestro estudio en este momento es acerca de la vida de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo Jesús? Y nos remitimos entonces al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Y dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Queridos amigos, el texto nos está diciendo que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y aquí se está refiriendo a tener la mente de Cristo. Haya pues en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo, el cual, siendo Dios, primero Cristo fue Dios. Luego, al venir a este mundo, entonces Cristo se convirtió en hombre. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18 también nos habla acerca de esto. Y dice de la siguiente manera: Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Queridos amigos, Filipenses nos habla entonces de que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Y de qué se despojó Cristo? ¿Qué tenía Cristo como Dios? Que cuando vino a la tierra en forma de hombre, ya no tenía esas características, o ya no tenía esas cualidades. Cristo se despojó de su memoria. ¿De cuál memoria? La memoria de él como Dios. Se despojó de su poder. ¿De cuál poder? Del poder de él como Dios. Se despojó de su omnisciencia. Ya tenía un conocimiento limitado como humano. Y también se despojó de su presencia. Queridos amigos, Cristo, cuando vino a este mundo, vino en naturaleza, en carne de pecado, a vivir como un descendiente de Abraham. Por eso aquí Hebreos nos está diciendo que como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Apreciados amigos, Cristo destruyó al diablo al morir en la cruz. Cristo lo venció en cada tentación y en cada prueba. Y Cristo padeció todas las tentaciones posibles en las que nosotros podemos ser tentados hoy. Y la diferencia entre Cristo y nosotros fue en que Cristo venció al enemigo. Y Cristo entonces, según Hebreos, se constituye en nuestro gran sumo sacerdote, el cual padeció siendo tentado. Y Él es poderoso entonces para socorrernos a nosotros, porque Él padeció todas las tentaciones que podemos padecer nosotros hoy. Y Él en todas venció. En ninguna de ellas fue débil, porque andaba en la voluntad del Padre. San Juan capítulo 6, versículo 37 al 38 nos dice lo siguiente:
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Queridos amigos, Cristo cuando se despojó de su gloria, cuando se despojó de su memoria, cuando se despojó de su poder, cuando se despojó de su omnisciencia, de su omnipresencia y de las cualidades como ser divino, Cristo entonces descendió a este mundo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que le envió, para hacer la voluntad del Padre Celestial. San Juan capítulo 5, versículo 44 también nos dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios vivo? Queridos amigos, Cristo cuando vino a este mundo no solo se despojó de su memoria, de su poder, de su omnisciencia, de su gloria, y no solo hizo la voluntad del Padre, sino que buscó la gloria del Padre. Esa es la diferencia entonces de Cristo y nosotros. Primero, Cristo descendió a este mundo para hacer la voluntad del Padre, y segundo, para buscar la gloria del Padre, para no buscar su gloria y para no hacer su voluntad. Luego entonces, la vida del cristiano, la vida de las personas de este mundo debe estar fundadas en eso, en hacer la voluntad del Padre y buscar la gloria del Padre. En Marcos capítulo 13, versículo 32, también se nos habla entonces de una característica de Cristo, por la cual Cristo venció. Y capítulo 13, versículo 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces miren que Cristo en este versículo nos demuestra de que Cristo cuando estuvo en esta naturaleza, cuando le predijo a sus discípulos su segunda venida, que es la venida que estamos esperando, Él se había despojado de su memoria como Dios. Y entonces este versículo nos dice que Él le dijo a ellos que el día y la hora nadie la sabe de su regreso, porque Él en naturaleza humana tenía una mente finita, una memoria finita, y Él se había despojado de la memoria como Dios. Luego entonces, queridos hermanos, también nosotros debemos despojarnos de nuestros conceptos, de nuestros pensamientos, y tener una mente como la mente de Cristo. En San Juan capítulo 5, versículo 30, dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Queridos amigos, Cristo no buscó su voluntad, no buscó su gloria, no buscó su memoria o sus conceptos, sino que buscó la voluntad y la gloria del Padre. Y esto nos da a entender entonces a nosotros de que Cristo buscó la gloria del Padre y nosotros debemos también buscar la gloria de Él. Porque, queridos hermanos, la única manera para poder vivir como Cristo es andando en el Espíritu, es depender de Cristo y sobre todo confiar plenamente en Cristo. Queridos amigos, en relación con Cristo debemos también tener en cuenta de que Cristo vino a este mundo bajo una mente diferente a la mente de nosotros. Cristo vino bajo la mente de Él, bajo la mente de Cristo. Y nosotros hoy debemos buscar entonces tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer el pecado, para que podamos andar en el Espíritu. Por eso el texto dice: haya pues en vosotros el mismo sentir, es decir, la misma mente que hubo también en Cristo. Porque si tomamos la mente de Cristo, entonces podemos vencer la tentación. Si tomamos la mente de Cristo, podemos entender que las pruebas de Satanás no pueden agobiarnos. Y leo entonces aquí del libro La vida de Cristo, que este libro tiene por título en inglés Life of the Christ. Cuando es la mente la que rige, se sirve la ley de Dios. Pero cuando nuestras mentes están sucumbidas a las pasiones, a las debilidades, nuestra mente se pervierte y practicamos el pecado. La carne de Jesucristo fue nuestra carne,
y en ella había todo aquello que hay en la nuestra. Todas las tendencias al pecado que hay en nuestra carne estuvieron en la suya, atrayéndole para que consintiera en pecar. Si su mente hubiera consentido al pecado, se habría corrompido y había albergado pasiones como las nuestras. En tal caso había sido un pecador, había caído en total esclavitud y todos nosotros nos habríamos perdido. Pero gracias a Dios que Cristo buscó la mente del Padre Celestial. Cristo anduvo en el Espíritu. Queridos amigos, Cristo tenía la mente pura y tenía una mente que no albergó pasiones. Nosotros también hoy en día debemos albergar una mente que no ande conforme a la carne, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de vuestra mente, cuya mente debe estar transformada y debemos hacer uso de las facultades mentales superiores en Cristo. Porque el texto nos está diciendo en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien se vació de sí mismo. En nosotros debe haber esa mente a fin de que podamos ser vaciados de nuestro yo, pues que no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino bajo el poder de la divinidad. Queridos amigos, ¿qué fue entonces lo que venció Cristo? Cristo venció el pecado, porque Cristo buscó la voluntad del Padre Celestial y Cristo dependió en todo tiempo del Padre. El propio Cristo que hizo los mundos estuvo en esta carne pecaminosa que poseo yo y que posees tú, pero Cristo venció el pecado porque buscó la gloria de su Padre, se despojó y se hizo humilde, peor que un siervo. Luego entonces el que cree en Cristo puede vivir la vida que Cristo vivió. Y ese es el punto importante que debemos tener en cuenta. Vencer mediante la mente de Cristo, tener el carácter de Cristo. Y Jesús dijo en San Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuera dada de arriba. Satanás tuvo autoridad sobre Cristo porque Dios permitió eso, para demostrarnos a nosotros de que se puede vencer el pecado, aún en la carne. Pero anduvo Cristo en este mundo sin dejarse contaminar. Anduvo en humildad, en sencillez y con la mente pura como la de el ser justo, para poder librarnos a nosotros del pecado. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo. Cristo murió en expiación y para convertirse en modelo de todo el que desee ser su discípulo. ¿Albergaréis pues egoísmo en vuestro corazón y buscaremos nuestra gloria haciendo que Cristo buscó su gloria? Queridos amigos, la vida de Cristo debe ser nuestra vida. La mente de Cristo debe ser nuestra mente. Porque Cristo vino a este mundo con una mente santificada, porque Él andaba en el Espíritu. Pero queridos hermanos, surgen varias preguntas en este estudio. ¿De qué carne participó Cristo? Cristo participó no de carne comestible, o no de carne que rodea un cuerpo totalmente inmaculado como algunos creen. Cristo, queridos amigos, fue rodeado de la misma carne que poseemos tú y yo. Y Cristo podía pecar, pero no pecó. Tenía el Espíritu Santo desde el nuevo nacimiento, y nosotros desde el nuevo nacimiento también tenemos el Espíritu Santo. Luego entonces no es excusa para nosotros para pecar. No es excusa para decir de que somos diferentes a Cristo. No, somos de la misma carne. La diferencia entonces está en la mente, en que Cristo tuvo una mente santificada por el Espíritu, porque Cristo dependía del Padre y descendió a este mundo para hacer la voluntad del Padre, igual que nosotros hoy cuando tenemos el nuevo nacimiento, cuando nos bautizamos. Debemos entonces, queridos amigos, hacer la voluntad del Padre y llegar a adquirir la mente de Cristo, para que la mente de Cristo sea la única que nos pueda ayudar a vencer el pecado y hacer uso de las facultades mentales superiores
y abstenernos entonces de los deseos de la carne. Debemos expulsar entonces los malos hábitos, como Jesús, las malas inclinaciones, hacerlas a un lado. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Queridos amigos, la justicia por la cual somos justificados es imputada, y esa justicia nos la imputa Cristo. Y Cristo entonces murió para que nosotros tengamos justicia en Él. Vivió en este mundo una vida santificada, una vida sin pecado, demostrándole a nosotros de que se es posible vencer el pecado en la carne. La justicia de Cristo es nuestro derecho para llegar al cielo. Y la justicia por la cual somos santificados es impartida. Y esta es la justicia que Cristo nos va a impartir en aquel día para que podamos llegar al reino de los cielos. Y esta es la justicia que debemos buscar, amigos y hermanos. Una justicia que esté en la voluntad de Dios y no nuestra propia justicia, para que podamos vivir como Cristo y andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que vivamos, lo vivamos en el Hijo de Dios. Al vivir la vida del Hijo de Dios, nosotros entonces podemos ser verdaderos hijos de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 5 al 6 también dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Queridos amigos, este versículo nos demuestra que nosotros debemos tener la fe de Cristo, la mente de Cristo. Y cuando le pidamos al Padre la sabiduría para tener una mente santificada y un pensamiento coherente de acuerdo al de Cristo, entonces pidamos con fe y verá que podremos vencer entonces la tentación como Cristo la venció y vivir una vida como la de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Haya pues en vosotros la misma mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, queridos hermanos, implica aceptar la justicia de Cristo. Solo podremos llegar al Padre Celestial si aceptamos la justicia de Cristo. Y solo podemos estar en este mundo en santidad si tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es tan importante que el mismo Cristo dijo que la única característica por la cual nosotros iremos al cielo o por lo cual podremos ir al cielo es cuando tengamos su mente y su carácter. Él dijo en San Juan capítulo 14 que vendría y os tomaría a mí mismo. Es decir, el Señor Jesús, cuando venga por segunda vez, va a llevar al reino de los cielos a aquellos que tengan su mente, su carácter. Y si nosotros no tenemos el carácter de Cristo, es imposible que lleguemos al Padre. Luego entonces hoy en este mundo debemos tener la mente de Cristo, debemos tener la gloria de Cristo y depender de Cristo, hacer la voluntad no nuestra, sino la voluntad de Dios, buscar la gloria de Dios, despojarnos de nuestro yo, de nuestra justicia propia, tener pensamientos santos y puros como los de Cristo. Queridos amigos, la única manera por la cual podemos vencer el pecado es teniendo la mente de Cristo. Y debemos procurar ser del mismo espíritu de Cristo para poder llegar al reino de los cielos y así ser verdaderos hijos del Padre Celestial. De esta manera, queridos hermanos, deseo que el Señor les bendiga y que recuerden que necesitamos vivir como Cristo, tener la mente de Cristo y andar en el espíritu de Cristo. Que Dios les bendiga.